¿Crees que conoces Siberia? ¿Nieve, exilio y un frío eterno? No podrías estar más equivocado. Si dejas de ver ahora, nunca sabrás lo que realmente se esconde bajo esa nieve, un mundo tan extraño que parece que la Tierra oculta otro reino en su interior. En este video, empezaremos con datos fascinantes que revelan lo que Siberia es en realidad, y luego viajaremos por sus lugares más asombrosos, desde páramos congelados hasta paisajes que parecen de otro planeta. Quédate hasta el final. Verás cómo este desierto de hielo se conecta con el borde vivo del Pacífico. Siberia, una sola palabra que suena a exilio, hielo y vacío. Pero, ¿y si todo lo que crees saber es solo la mitad de la verdad? Porque detrás de esa fama de congelador se esconde un mundo tan vasto e impredecible que ni los mapas pueden contenerlo. ¿Qué tan grande es? Se extiende por más de 13 millones de kilómetros cuadrados, más grande que Estados Unidos y Europa juntos. Y aún así, vive allí menos de una persona por kilómetro cuadrado. Pero aquí está la parte de la que nadie habla. Siberia no es solo una sábana infinita de nieve, es un continente dentro de un país, uno que tiene volcanes, desiertos, glaciares, selvas y ríos tan masivos que parecen no tener fin. Aún así, empecemos con algo sencillo, la pregunta que confunde a casi todo el mundo. ¿Dónde empieza y dónde termina Siberia exactamente? No hay una frontera clara. Pregúntale a 10 rusos y obtendrás 10 respuestas diferentes. Técnicamente, comienza justo al este de los montes Urales, la línea invisible que divide a Europa de Asia, y se extiende hasta el Océano Pacífico, a lo largo de casi 7.000 kilómetros. Si tomaras un tren de un lado al otro, sin detenerte, tardarías una semana entera en cruzarla. Ahora, algo que podría sorprenderte. A pesar del frío brutal, Siberia está llena de vida. Sus bosques, conocidos como la taiga, forman el bosque continuo más grande del planeta, incluso más grande que el Amazonas. Es el hogar de osos pardos, alces, lobos y tigres siberianos. Criaturas que han aprendido a sobrevivir a temperaturas que pueden caer por debajo de los menos 60 grados Celsius. Pero espera, que la cosa se pone más rara. Bajo estos bosques se esconde un mundo secreto, uno congelado. La mayor parte de Siberia se asienta sobre el permafrost, una capa de suelo que ha permanecido congelada por decenas de miles de años. Cuando se derrite, revela secretos antiguos, mamuts con el pelaje todavía intacto, semillas que brotan después de 30.000 años en el hielo,
incluso lo que los científicos llaman virus zombies, preservados desde la edad de hielo y que despiertan a medida que el suelo se descongela. Y ese no es el único misterio enterrado aquí. Bajo la superficie de Siberia hay riquezas inmensas: petróleo, gas, oro y diamantes. De hecho, casi el 80% de los recursos naturales de Rusia provienen de esta región. No es exagerado decir que Siberia mantiene viva a Rusia, pero la tierra te quita lo que te da. El mismo suelo congelado que esconde riqueza también puede tragarse a las ciudades. Los edificios se agrietan, las tuberías se tuercen y pueblos enteros se hunden a medida que el permafrost se ablanda. Esa es la paradoja de Siberia. Aquí todo existe con el tiempo contado. Ahora, una pregunta que siempre deja a la gente con la boca abierta. Si Siberia es tan fría, ¿por qué hay volcanes? La respuesta está en lo profundo del cinturón de fuego del Pacífico, en un anillo ardiente de placas tectónicas en movimiento. El borde oriental de Siberia está justo en este límite, lo que significa que el suelo aquí respira el calor de la Tierra. Más de 300 volcanes se levantan en estas tierras, algunos todavía activos y lanzando vapor, y uno de ellos entra en erupción con tal fuerza que puede cambiar el color del cielo a miles de kilómetros de distancia. Pero no todo en Siberia se quema o se congela. De hecho, hay partes que florecen. La primavera derrite la nieve e inunda los valles, convirtiendo el blanco infinito en mares de verde y flores silvestres. Durante unos pocos meses cortos, la tierra cobra vida, los ríos corren, los animales regresan y el aire se llena con el zumbido de la vida. Aún así, incluso esa transformación esconde algo más profundo, porque aunque la mayoría nos imaginamos a Siberia como un lugar desierto, es el hogar de más de 40 grupos étnicos, cada uno con sus propios idiomas, tradiciones e historias. Desde los yakutos del lejano oriente hasta los nenets de la tundra ártica, muchos todavía viven como lo hacían sus antepasados, pastoreando renos, siguiendo las estaciones y sobreviviendo donde pocos podrían. Y sin embargo, Siberia no ha escapado de la historia. Su nombre todavía resuena con uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. El sistema del Gulag. Bajo Stalin, millones fueron enviados aquí, prisioneros, artistas, maestros, soldados, a trabajar en minas y campos esparcidos por la naturaleza. Para muchos, fue un viaje sin retorno. Los bosques alrededor de Colima y Magadán se convirtieron en cementerios sin lápidas. Pero incluso de ese sufrimiento surgieron historias de resistencia y coraje, de personas que encontraron belleza y esperanza en la tierra más dura del mundo. Y eso nos lleva a una de las mayores contradicciones de Siberia. Es un lugar de extremos, donde la vida y la muerte, el fuego y el hielo conviven codo a codo.
lugar tan hostil que parece inhabitable, pero tan hermoso que desafía la lógica. Los científicos vienen aquí para estudiar el cambio climático. Los viajeros vienen para perderse en el silencio. Pero aquí está la pregunta que todavía desconcierta a geógrafos y exploradores por igual. ¿Cómo puede una sola tierra albergar volcanes, glaciares, desiertos y selvas al mismo tiempo? La respuesta está en su tamaño y diversidad. Desde la costa del Pacífico hasta el Océano Ártico, Siberia abarca más de 4.000 kilómetros de norte a sur, cruzando múltiples climas, ecosistemas y zonas horarias. Así que cuando la gente pregunta, ¿cómo es Siberia en realidad? La respuesta es simple. Lo es todo. Es la zona virgen más grande del mundo, la última frontera y uno de los pocos lugares en la Tierra donde la naturaleza todavía manda por completo. Y ahora que conoces la verdad detrás de esta tierra inmensa e impredecible, es hora de que la veas con tus propios ojos, porque lo que viene ahora te llevará a lo más profundo de Siberia, a lugares tan salvajes y tan irreales, que te preguntarás cómo es posible que existan en nuestro mismo planeta. Pocos lugares en la Tierra se sienten tan indómitos como este. Escondida en el lejano oriente de Rusia, la península de Kamchatka se extiende por casi 1.200 kilómetros entre el Océano Pacífico y el Mar de Ojotsk. Es una de las regiones más remotas del mundo. Y ese aislamiento ha preservado algo único, un paisaje que todavía se ve como el mundo antes de los humanos. Durante la mayor parte del año, no se puede llegar a Kamchatka por carretera. No hay vías de tren que la conecten con la Rusia continental. Los suministros llegan por aire o por mar. Y aún así, a pesar de lo lejos que está, esta región alberga más de 300 volcanes, 29 de ellos todavía activos, lo que la convierte en una de las zonas volcánicas más dinámicas de la Tierra. La península está justo sobre el cinturón de fuego del Pacífico, donde las placas tectónicas chocan constantemente. Por eso, los terremotos, los géiseres y las erupciones son parte del día a día. Los lugareños dicen que el suelo nunca duerme de verdad. Incluso de lejos, se pueden ver columnas de vapor elevándose en el horizonte. Es el planeta, literalmente, soltando calor hacia el cielo. Pero Kamchatka no es solo fuego. También es un reino de hielo. Glaciares masivos bajan desde las cumbres volcánicas hasta valles verdes, donde los osos pardos cazan salmones. Es uno de los pocos lugares donde conviven la tundra ártica, el bosque boreal y los volcanes.
Y escondida en medio de toda esa naturaleza salvaje, se encuentra una de las zonas volcánicas más irreales del mundo, un lugar donde géiseres hirvientes y cráteres congelados se ven cara a cara. Ahí es donde comienza el verdadero viaje por Siberia. Al sur del corazón volcánico de Kamchatka se encuentra uno de los lugares más extraños de Rusia, el volcán Mutnovsky. No es el pico más alto de la península, pero pocos paisajes se sienten tan vivos. El vapor brota de las grietas del suelo. Nubes de azufre flotan en el aire y ríos de agua de deshielo atraviesan la roca volcánica negra, que todavía se siente tibia al tacto. El Mutnovsky es uno de los volcanes más activos de la región. Su cráter esconde pozos de lodo hirviendo, géiseres y fumarolas que rugen como motores bajo la nieve. Durante las erupciones, las columnas de ceniza pueden alcanzar casi los 2 kilómetros de altura, volviendo grises los glaciares en cuestión de minutos. Esta mezcla de hielo y fuego no es solo impresionante, es oro puro para la ciencia. Los geólogos la estudian para entender cómo respira y se transforma la corteza de nuestro planeta. Cerca de allí, las estaciones geotérmicas aprovechan el calor del volcán para dar energía a los pueblos locales. Una prueba de que incluso las fuerzas más salvajes de Siberia pueden usarse para dar vida. Y más allá de estos valles ardientes, comienza otro mundo, uno que carga con las cicatrices silenciosas de un pasado olvidado. En lo profundo del noreste de Siberia, lejos de cualquier carretera principal, se encuentra un lugar que el tiempo abandonó, Kadichan. Alguna vez fue un próspero pueblo minero de carbón construido durante la Segunda Guerra Mundial, parte de la enorme red soviética de asentamientos industriales remotos. Pero cuando las minas cerraron en los años 90, todo cambió. La calefacción se cortó, los empleos desaparecieron y en pocos meses casi todo el mundo se había ido. En la actualidad, Kadichan permanece congelado en el silencio. Filas de bloques de apartamentos todavía bordean las calles, con sus ventanas destrozadas por el viento y el frío. Las temperaturas aquí pueden bajar de los -50 °C y el viento recorre los pasillos vacíos como un recuerdo que se niega a desaparecer. Y a medida que el camino avanza hacia el este, hacia el horizonte blanco infinito, los rastros humanos se desvanecen, reemplazados por algo mucho más antiguo y mucho más frío. Si hay una palabra que define a Yakutia, es extremo. Esta enorme república cubre un área más grande que Argentina, pero solo vive allí 1 millón de personas. En invierno,
Las temperaturas caen por debajo de los menos 60 grados Celsius, convirtiendo el aliento en hielo y los ríos en cristal. Y aún así, la vida sigue. Hay pueblos que sobreviven al borde del Círculo Polar Ártico, donde los pastores de renos todavía siguen rutas ancestrales a través de la tundra congelada. Los yakutos se han adaptado a un mundo que mataría a cualquiera en cuestión de horas. Sus casas están construidas sobre pilotes arriba del permafrost y sus tradiciones están arraigadas en el equilibrio con el frío. Bajo este suelo congelado, los científicos han encontrado mamuts tan perfectamente conservados que incluso su pelaje y el contenido de su estómago siguen intactos después de 30.000 años. Es una tierra donde el pasado y el presente conviven en la escarcha, donde sobrevivir no es un reto, sino un estilo de vida. Y más allá de estas llanuras heladas, la naturaleza ha esculpido algo que no parece la tierra, sino un sueño. Elevándose a más de 100 metros sobre las orillas del río Lena, estas colosales torres de piedra parecen una ciudad construida por gigantes. Los pilares del Lena se formaron hace más de 500 millones de años, cuando los mares antiguos se convirtieron en piedra y el tiempo esculpió los acantilados hasta volverlos agujas. Desde lejos, parecen catedrales o castillos que brillan en tonos dorados y rosados bajo el sol del Ártico. Cada capa de la roca cuenta una historia. De océanos desaparecidos, climas cambiantes y criaturas extintas hace mucho tiempo. Algunos científicos creen que esta zona guarda rastros de la vida temprana en la Tierra, fósiles de hace más de 500 millones de años. Pero incluso sin la ciencia, la vista por sí sola se siente sagrada. Para el pueblo yakuto local, estas formaciones están vivas. Son espíritus de la tierra que vigilan el río. Los pilares de Lena se extienden por casi 40 kilómetros y son inalcanzables la mayor parte del año, cuando el río se congela por completo. Y más allá de ellos, comienza uno de los ecosistemas vivos más grandes del planeta. Un mar verde que llega más lejos de lo que el ojo puede ver. Cubriendo más de 5 millones de kilómetros cuadrados, la taiga siberiana es el bosque más grande de la Tierra. Se extiende desde los montes Urales hasta el Pacífico, formando un mar verde tan inmenso que literalmente influye en el clima de todo el planeta. Este es un mundo de extremos. Inviernos congelados, veranos cortos y árboles que pueden sobrevivir a temperaturas por debajo de los menos 60 grados Celsius. Osos, linces y lobos merodean bajo techos infinitos de pinos, alerces y abedules. Y escondidos entre ellos hay ríos tan remotos que muy pocos humanos han visto su nacimiento.
Durante siglos, este bosque fue un lugar de exilio, donde enviaban a la gente para que desapareciera. Pero para los indígenas Evenki y Nenets, es su hogar. Ellos se guían por las estrellas, leen las huellas de los animales como si fueran mapas y todavía viven en armonía con la tierra. Es una naturaleza que te hace sentir pequeño, y justo cuando parece infinita, el bosque se abre para revelar algo imposible: un desierto en plena Siberia. Sí, un desierto en Siberia. En medio de la taiga, rodeado de picos cubiertos de nieve, se encuentran las dunas de Chara, una franja de dunas doradas de 10 kilómetros de ancho. El viento esculpió este paisaje durante la última edad de hielo, cuando los glaciares trituraron la roca hasta convertirla en arena fina y la dejaron allí al retirarse el hielo. El resultado es surrealista: olas de dunas elevándose a la sombra de montañas nevadas. En verano, la arena quema bajo el sol. En invierno, se congela por completo. Es un lugar que desafía la lógica, donde la escarcha y el fuego conviven. Pocos visitantes logran llegar, pero las imágenes satelitales muestran las dunas brillando como oro sobre un fondo de bosque verde oscuro. Parece un espejismo, pero es real. Un accidente geológico que la naturaleza nunca corrigió. Y cuando las dunas se funden de nuevo con el bosque, la tierra cambia una vez más, esta vez convirtiéndose en torres de piedra que parecen respirar. Cerca de la ciudad de Krasnoyarsk surge un paisaje que parece esculpido por los dioses: la Reserva Natural de Stolby. Su nombre significa pilares. Y eso es exactamente lo que encontrarás aquí: cientos de monolitos de granito que atraviesan el bosque, algunos de más de 100 metros de altura. Estas formaciones nacieron hace 450 millones de años, cuando el magma se enfrió bajo la superficie y empujó lentamente hacia arriba a través de las capas de roca. Con el tiempo, el viento y la lluvia hicieron el resto, tallándolos en forma de torres, arcos y muros. Los lugareños han escalado estas rocas por generaciones, creando una subcultura única conocida como los stolbistas, escaladores que suben los pilares descalzos, sin cuerdas, por el puro placer de la libertad. Durante la época soviética, incluso se convirtió en un acto silencioso de rebelión, la naturaleza como escape.
Cada pilar tiene un nombre, una historia, una leyenda. Y a medida que los acantilados de granito se pierden en la niebla, el viaje continúa hacia el corazón montañoso de Siberia, donde la naturaleza se vuelve más afilada, fría y misteriosa. En el corazón del sur de Siberia, las nubes flotan tan bajo que tocan el granito. Estas son las montañas Ergaki, una tierra de simetría y piedra. Aquí los picos se elevan como catedrales, los lagos brillan en color turquesa bajo la bruma y el silencio se siente vivo. Los lugareños lo llaman el Yosemite de Siberia, aunque pocos lugares en la Tierra se ven así. La pieza central es el Pico Parábola, un arco de granito perfecto que se divide en dos torres altísimas. Es un accidente geológico, pero parece esculpido con toda la intención. Más de 600 lagos alpinos están dispersos por toda la cordillera, cada uno formado por glaciares derretidos hace miles de años. Para los aventureros, Ergaki es un paraíso y un desafío a la vez. El clima cambia sin aviso, y la niebla puede tragarse valles enteros en minutos. Pero esa impredecibilidad es lo que le da su magia. No hay ruido de carreteras, ni eco humano, solo viento, roca y tiempo. Y más allá de estos picos, las montañas siguen subiendo, extendiéndose hacia un mundo aún más antiguo y salvaje escondido en la frontera siberiana. Las montañas Sayan forman una de las grandes fronteras naturales de Siberia, una cadena de 1000 kilómetros que separa a Rusia de Mongolia. Son más antiguas que el Himalaya. Sus crestas fueron talladas por el hielo, el viento y el agua mucho antes de que los humanos caminaran por estas tierras. Este es un lugar de contradicciones. Templos budistas se levantan junto a santuarios chamánicos. Los glaciares miran hacia aguas termales humeantes. Ríos como el Yenisei rugen a través de profundos cañones, alimentando la taiga que se extiende abajo. Las leyendas dicen que estas montañas están vivas, y cuando escuchas el viento aullar por los valles, es difícil llevarles la contraria. Los leopardos de las nieves merodean por las laderas más altas y los nómadas todavía cruzan estos pasos, siguiendo caminos más antiguos que la historia escrita. Los geólogos llaman a las Sayan montañas en crecimiento, porque la corteza terrestre aquí todavía se desplaza hacia arriba unos milímetros cada año. Es un recordatorio de que nada en la naturaleza está realmente quieto, ni siquiera la piedra. Y a medida que las crestas empiezan a desaparecer, la Tierra se abre hacia algo inmenso, antiguo y de un azul que no se puede creer.
Nada te prepara para el lago Baikal, el lago más profundo, claro y antiguo del mundo. Tiene 636 kilómetros de largo y 1.642 metros de profundidad. Contiene una quinta parte del agua dulce no congelada de todo el planeta. Pero los números no cuentan la historia completa. En invierno, la superficie se congela tanto que los camiones pueden cruzarla. Sin embargo, el hielo es transparente, revelando burbujas de aire y grietas congeladas que parecen rayos atrapados en cristal. En verano, el agua se vuelve de un azul zafiro puro, tan clara que puedes ver hasta más de 40 metros de profundidad. Los científicos creen que el Baikal tiene más de 25 millones de años, un registro vivo de la evolución geológica de la Tierra. Su ecosistema es igual de único. Más de 500 especies viven aquí y 2/3 no se encuentran en ningún otro lugar, incluyendo la foca del Baikal, la única foca de agua dulce del planeta. Para el pueblo Buriata, esto no es solo un lago, es un mar sagrado, un espíritu. Ellos creen que el Baikal respira, y cuando el hielo se rompe, es la tierra misma la que habla. Pero al alejarte de sus orillas, el agua azul y tranquila vuelve a dar paso a las montañas, donde Siberia comienza a convertirse en leyenda. Le dicen el pequeño Baikal, pero eso se queda corto. El lago Teletskoye, escondido en lo profundo de las montañas de Altai, es uno de los lagos más puros y hermosos de Siberia. Se extiende por casi 80 kilómetros entre empinadas crestas verdes, alimentado por más de 70 ríos y arroyos de montaña. Su profundidad alcanza los 325 metros, lo que lo convierte en uno de los lagos más profundos de Rusia. Desde el aire, parece un espejo, largo, estrecho e increíblemente cristalino. Los lugareños dicen que puedes beber directamente de él y que el sabor cambia después de una tormenta. Rodeado de una densa taiga, el lago parece no haber sido tocado por el tiempo. La niebla se eleva de su superficie al amanecer y a lo lejos, las cascadas caen desde acantilados que parecen brillar al atardecer. Las leyendas llaman al Teletskoye un espíritu dormido, y muchos creen que sus aguas son sagradas.
Pero más allá de su superficie tranquila, hay movimiento, ríos que fluyen desde estas montañas para alimentar una de las arterias más poderosas de Siberia. Fluyendo desde los glaciares del Monte Beluja, el pico más alto de Siberia, el río Katun es el alma del Altai. Su nombre significa reina en el idioma túrquico local, y cuando lo ves, el título tiene todo el sentido. El río comienza como un hilo de hielo derretido, se vuelve turquesa en los valles y luego ruge a través de cañones profundos antes de unirse con el río Villa para formar el Obi, uno de los ríos más largos del mundo. A lo largo de sus 688 kilómetros, el Katun cambia de personalidad constantemente. Pozas tranquilas en un momento y rápidos atronadores al siguiente. Es el favorito de los que hacen rafting y de los fotógrafos. Pero para el pueblo de Altai es algo mucho más profundo. Un ser sagrado que conecta las montañas con las llanuras. Dicen que si escuchas con atención, el río habla. Y seguir su corriente te lleva al corazón mismo del Altai, un paisaje de colores y leyendas imposibles. Las montañas de Altai son el lugar donde Siberia se vuelve mística. Esta región, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una tierra de contrastes, picos nevados, lagos turquesa, cañones rojos y estepas doradas. También es una de las regiones con más biodiversidad en Rusia, hogar de leopardos de las nieves, águilas y manadas de cabras montesas. El monte Beluja domina la cordillera con sus 4.506 metros. Es venerado como un pico sagrado y se dice que es la puerta de entrada a Shambhala, un paraíso mítico en la tradición budista. Tribus nómadas han cruzado estos valles por miles de años, dejando petroglifos tallados en las rocas. Pero el Altai no se trata solo de historia, se trata de energía. Los viajeros suelen describir una extraña calma aquí, como si las montañas mismas estuvieran vivas. En verano, las colinas se vuelven doradas. En otoño, carmesí. En invierno, blancas. Cada estación es un cuadro diferente. Y a medida que dejamos atrás esta tierra sagrada, el viaje pasa de la naturaleza a la civilización, donde Siberia comienza a zumbar de vida nuevamente. En el corazón de Siberia, lejos de las luces de Moscú, se encuentra Novosibirsk, una ciudad que no debería estar ahí.
Cuando se construía el ferrocarril transiberiano en 1893, los ingenieros necesitaban un puente para cruzar el río Obi, uno de los más grandes de Rusia. Levantaron un pequeño campamento para los trabajadores, esperando que desapareciera cuando terminaran el trabajo. Pero en lugar de eso, creció y rápido. Hoy, Novosibirsk es el hogar de casi 1,6 millones de personas, lo que la convierte en la ciudad más grande de Siberia y la capital no oficial de la región. Es una mezcla de la rudeza soviética y la ambición moderna. Avenidas anchas, tranvías brillantes y centros de investigación conocidos como Akademgorodok, una ciudad de la ciencia escondida entre abedules. Las temperaturas caen por debajo de los -30 °C en invierno, pero las calles rebosan de energía. La vida aquí está marcada por la resiliencia. El Obi se congela por completo durante meses, pero los ferries, los trenes y la gente nunca dejan de moverse. Es la prueba de que, incluso en uno de los climas más duros del planeta, el progreso encuentra su camino. Pero la historia de Siberia no es solo sobre sus ciudades, sino sobre el hilo de acero que las conecta a todas. Con una extensión de 9.289 kilómetros, el ferrocarril transiberiano es la ruta de tren más larga del mundo. Va desde Moscú hasta la costa del Pacífico. Cruzando 7 zonas horarias y 2 continentes. El proyecto comenzó en 1890 y uno bajo el zar Alejandro III, con una meta que parecía imposible: unir los confines del Imperio ruso en uno solo. Decenas de miles de trabajadores lucharon contra montañas, pantanos y el permafrost, tallando líneas ferroviarias a través de la naturaleza salvaje. Para muchos, fue un viaje sin retorno. El ferrocarril se cobró incontables vidas antes de terminarse en 1916. Hoy en día, toma cerca de una semana viajar de un extremo al otro, a través de bosques interminables, ríos congelados y pueblos remotos, donde el tiempo se mueve de otra manera. Para los viajeros, este trayecto es una peregrinación, cruzar una tierra tan vasta que se siente como otro mundo. Y al final, el acero se encuentra con el agua salada, donde el continente finalmente toca el mar. En la orilla del Pacífico, donde termina la tierra siberiana, se levanta Vladivostok, la ciudad más oriental de Rusia y la última parada del Transiberiano. Su nombre significa Dominadora del Este, un reflejo de la ambición del imperio cuando fue fundada en 1860 como una fortaleza naval. Aquí, la arquitectura europea se encuentra con el ritmo asiático. Las colinas suben empinadas desde la bahía del Cuerno de Oro, coronadas por el puente Ruski, uno de los puentes atirantados más largos del mundo.
Los barcos llenan el puerto y sus luces brillan sobre el agua mientras entra el viento del Pacífico. Durante la era soviética, Vladivostok era una ciudad cerrada, sin extranjeros, sin fotografías, secreto total, pero hoy es vibrante y libre. Una puerta de entrada entre continentes donde los bares de sushi están junto a monumentos soviéticos. Desde las cimas de las colinas, la vista es infinita. La ciudad, el mar y el horizonte más allá. Es el final perfecto para la historia de Siberia. Una tierra que comenzó entre fuego y hielo y termina con el mar abierto. Y mientras las olas rompen contra los muelles, te das cuenta, este no es el fin del mundo, es donde comienza. Y así, el viaje a través de Siberia llega a su fin, desde el fuego de Kamchatka hasta el aire salino de Vladivostok. Pero lo que empezó como una tierra de exilio, se revela como algo mucho más grande. Un lugar de resiliencia, belleza y sorpresas interminables. Aquí, el hielo esconde vida, los bosques respiran silencio, y las personas que llaman hogar a esta tierra han aprendido a vivir donde la mayoría no se atrevería. Siberia no es solo la frontera de Rusia, es un mundo propio que va más allá de la imaginación y la razón, un lugar donde la tierra todavía se siente cruda y real. La mayoría de los viajeros solo conocen el nombre. Pocos llegan a ver lo que hay detrás, pero los que lo hacen nunca lo olvidan. Porque Siberia no se queda solo en tu memoria, se te mete bajo la piel.